Y vamos a otro tema porque según la encuesta de empleo de la Universidad Católica, entre octubre y diciembre del año pasado se perdieron casi 23.000 empleos, rompiendo con la tendencia al alza en la creación de puestos de trabajo que se venía observando desde el mes de julio. Esto debido al regreso a la fase 2 del plan paso a paso de la región metropolitana y al aumento del confinamiento en otras regiones del país. Vamos a profundizar en este tema junto a Daniel Bravo. Él es David Bravo, él es economista y director de encuestas y estudios longitudinales de la Universidad Católica. ¿Cómo estás, David? Un gusto saludarte. Hola, buenos días, Davor. Bueno, ¿cuál es la incidencia que tuvo en todos estos índices el plan paso a paso? ¿Es el principal responsable de este retroceso? Pienso que sí, porque se produjo, un estancamiento a nivel nacional en la recuperación de los empleos, pero cuando uno lo desglosa por región, la región metropolitana, más que un estancamiento, fue una caída en los empleos respecto de la situación de octubre, mientras que en todas las otras regiones la recuperación del empleo mantuvo un ritmo creciente. En términos generales, se produce un estancamiento por la importancia que tiene la región metropolitana en los números. Así es que efectivamente, si uno mira qué fue lo que ocurrió en diciembre tuvimos este retroceso de la región metropolitana como un todo prácticamente, y nos recuerda que en el proceso de recuperación definitivamente vamos a ir bastante cerca con las medidas restrictivas que se impongan para enfrentar la crisis sanitaria. O sea, finalmente, David, la mayor incidencia tiene que ver con la restricción que se produce los fines de semana, porque eso significa en lo más profundo el paso a fase 2, a fase de transición, que no hay libertad para moverse ni para trabajar el sábado y el domingo. Sí, al parecer eso tiene harto efecto. Lo otro también que está, creo yo, también en curso es ver en qué medida la actividad económica efectivamente está retomando su ritmo de crecimiento. Ya vimos también en octubre y en noviembre que el crecimiento económico fue más bajo que el que en general se esperaba que ocurriera, ¿cierto? Entonces, lo que pienso acá es que vamos a tener todo el año 2021 un proceso que vamos a tener que ir monitoreando de manera muy cercana. Por una parte, esto va a ir de la mano de la crisis sanitaria. Si logramos no tener retroceso y más bien vamos avanzando, se logra controlar la crisis sanitaria, sabemos que la contrapartida de eso va a ser una mejor actividad económica y mejores empleos, digamos. Pero por otro lado también se tiene que ir retomando confianza, la actividad económica, las expectativas. Y los sectores que han sido más afectados en este retroceso, que es leve, pero que de alguna manera podría indicar alguna tendencia, ¿cuáles son los más afectados? Bueno, son sectores como fundamentalmente por lo menos lo que vimos en los datos de ayer fue la construcción, por ejemplo, que tuvo una caída respecto de meses anteriores, y también esto también explica que parte de ese retroceso haya afectado más a los hombres que a las mujeres, por ejemplo, comparado con los últimos 2 meses. El resto de los sectores, bueno, depende también de otros aspectos también regionales. Entonces, por ejemplo, agricultura, por contrapartida, por ejemplo, tuvo un incremento importante. Y los sectores que habían logrado generar empleo luego del pic de mayo, junio, cuando tuvimos la mayor cantidad de contagiados y las mayores restricciones también en el país, llegamos casi a 2 millones de personas desempleadas. Se generaron algunos empleos en estos meses. ¿Esos empleos fueron de buena calidad? ¿Tienen que ver con gente que se recontrató en los trabajos anteriores o gente que finalmente se reinventó y se fue a otros lados? Mira, fue haciendo el balance, ¿cierto?, de los más de 2 millones de empleos que se perdieron a julio. Tuvimos tenemos a la fecha una recuperación del orden de 700.000 empleos. Y de esos 700.000 empleos, aproximadamente 460.000 son empleos independientes y la mayor parte de ese empleo es empleo precario, básicamente. Y del orden de unos 200.000 son empleos asalariados. Así es que definitivamente en la recuperación, lo que hemos visto hasta ahora y lo que va a venir, va a ser liderada por el empleo por cuenta propia,
el empleo más informal, empleo de peor calidad. De alguna manera, ¿por qué ocurre esto? ¿Cierto? Es por necesidad. O sea, la estrategia de empleos por cuenta propia tiene que ver básicamente con una estrategia de sobrevivencia de las personas para poder tener ingresos. No sería tan preocupante, ¿cierto?, si es que efectivamente el empleo asalariado se empieza a reactivar a lo largo del año, pero es algo que vamos a tener que ir monitoreando. Y de todas maneras, pensando en la segunda ola de contagios y las eventuales restricciones que podría tener el país, de alguna manera las empresas hoy día están mejor posicionadas y el Estado ya tiene recursos para echar o hacer mano a lo que viene. O sea, no sé, David, si en algún minuto se podría repetir el escenario tan crítico con los 2 millones de empleos perdidos. ¿Debería ser menos en esta segunda ola, por más violenta que sea, o no? Bueno, me encantaría poder decir que sí con mucha seguridad. Y creo que haciendo una pequeña reflexión, vimos que este retroceso que se produjo ahora, pequeño todavía, excepto comparado con lo que fue el pic de la crisis en el mes de diciembre, en la metropolitana y en algunas otras regiones, en algunas comunas, trae aparejado de inmediato un deterioro económico, un deterioro en el empleo y en la actividad económica. Entonces, creo que tenemos que ser muy cuidadosos. Si efectivamente queremos quisiéramos que lo peor ya hubiera pasado, dejarlo atrás, y más bien concentrarnos en administrar la recuperación, de alguna manera esto nos muestra, a mi juicio, que esto todavía no depende de otros, depende de cada uno de nosotros, depende de nuestro comportamiento individual, de nuestro comportamiento social. No vamos a poder dejar de tener autocontrol en esta parte, porque si lo perdemos, efectivamente, esto va a escalar de nuevo en un tema donde tal vez eventualmente vamos a tener que volver atrás crudamente. Y si eso ocurre, claro, ahí estamos en una situación muy compleja. Entonces, hay que tener mucho cuidado y creo que esto muestra que la crisis económica se va a superar a medida que la crisis sanitaria se vaya controlando. Si no somos capaces de hacerlo, vamos a tener estos altibajos que van a ser muy dañinos para la economía. Hay que considerar que día a día estos empleos, que básicamente dependen de empresas, día a día estas empresas, muchas empresas pequeñas de distintos tamaños, están tomando decisiones. Y una de esas decisiones, por ejemplo, es: ¿somos viables o no somos viables de seguir adelante? ¿Cierto? ¿Cerramos la cortina o no? Y todo este tipo de situaciones, vaivenes, alzas y bajas, básicamente le van poniendo más incertidumbre al asunto. Así es que me parece a mí que va a ser un año, lamentablemente, como han sido estos meses, con mucha incertidumbre todavía, y que no podemos dar ninguna carrera por corrida, porque de hecho estamos bastante lejos de aquello. Y en esta reactivación económica que está viviendo el país, o que por lo menos se intenta, por lo menos desde el Ministerio de Hacienda, ¿qué pasa con las expectativas de los trabajadores? Veíamos allí los datos de la encuesta y el 13,8% cree que sus sueldos van a bajar. Algunos, bueno, creen que van a perder el empleo, pero los que se quedan creen que el sueldo va a la baja. ¿Sorprende ese dato también? Lamentablemente no sorprende, porque cuando tienes una enorme cantidad de personas que estuvieron trabajando y que están allí todavía sin empleo, las remuneraciones van a sufrir, van a ser parte de los ajustes que se van a probablemente naturalmente introducir. Por eso es que el empleo que viene en este periodo de recuperación va a ser un empleo de menor calidad, no solamente por la formalidad, no solamente porque, por ejemplo, es un empleo sin seguridad social, en una buena parte, sino que también incluso en el caso de las remuneraciones, que es una de las condiciones de trabajo más importantes, lo que lamentablemente tenemos que esperar es que sean de menor nivel, precisamente porque hay una enorme cantidad de personas afuera esperando por una oportunidad, y por lo tanto también hay que cuidar el empleo. La suerte de las empresas, la suerte de los trabajadores van juntas en esta crisis. Y pensando en el futuro, David, en las nuevas tendencias, además que vienen en trabajo, ¿cómo analizan ustedes el teletrabajo? ¿El teletrabajo es hoy día un empleo de calidad? ¿Es más robusto que el estar en una empresa o es al contrario? No, definitivamente las personas que pueden hacer teletrabajo son, por lo tanto, personas que están asociados a tipos de empleo que van a ser
que nos ofrecen un seguro, un seguro para adelante, ¿cierto? Para si esta crisis se alarga, a lo mejor van a surgir otras variantes de este virus que van a atacar. Esto definitivamente, todo lo que está ocurriendo está cambiando nuestra forma, ¿cierto?, de poder enfrentar la inserción en el mercado laboral. Pero el teletrabajo, y entonces el teletrabajo es una necesidad hoy día. ¿Cuál es el problema? Uno, que está lamentablemente concentrado hoy día, bueno, en las personas que tienen más educación superior, educación universitaria, mientras hoy día un 20% de los ocupados, según las cifras que presentamos ayer en Chile, está desarrollando algún tipo de trabajo remoto, teletrabajo. En el caso de los universitarios, eso supera el 60, hasta casi en torno al 70% de las personas, o bien las personas con educación superior, ¿cierto?, que tienen una alta tasa, pero en aquellos sectores menos calificados eso no es así. Y la segunda mala noticia, ¿cierto? O sea, esto falta mucho para que se amplifique. Y la segunda mala noticia tiene que ver también con lo que los mismos trabajadores dicen, las mismas personas cuando las encuestamos dicen que no piensan que en verdad su trabajo se puede hacer por trabajo a distancia, sino que en realidad, se puede hacer, se tiene que hacer básicamente de manera presencial. No existen las condiciones para que se haga de manera a distancia. Entonces, ahí hay una limitación importante. En todo caso, creo que esta es una de las dimensiones que deberíamos estar enfrentando a nivel de política hoy día. Cómo se puede amplificar este trabajo remoto, porque tenemos que ponernos en la situación de que en verdad esta pueda ser una forma predominante de trabajo, no solamente en los meses que vienen, sino que para más adelante. David, por último, una eventual renuncia del ministro de Hacienda que se da por sentado ya en varios ambientes políticos, ¿cómo impactaría la reactivación económica de nuestro país? Creo que es una mala noticia. Es una mala noticia por la figura del ministro de Hacienda actual, que creo que es una persona que definitivamente es un ministro de Hacienda dialogante, es un ministro de Hacienda que le ha tocado enfrentar una situación muy, muy dura, y porque además estamos en medio de la tarea. No es que la tarea se ha podido hacer, digamos, ¿cierto? Y entonces esto lamentablemente le añade un poco más de incertidumbre local, en este caso política, a los problemas que ya tenemos. Tomemos el ejemplo simplemente de las, creo yo, pocas posibilidades que había de que se llevara adelante la reforma de pensiones, ¿cierto? Pero para eso habría sido necesario, en mi opinión, que el ministro de Hacienda actual continuara. Tal vez simplemente con esto ya se está pensando de que esto no va a ser posible. En ese sentido pienso que es una mala noticia. David Bravo, director de encuestas y estudios longitudinales de la Universidad Católica, muchas gracias por este contacto, que estés muy bien. Buen día. Muchas gracias, buenos días.